Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal Platillos y Sabores. Yo soy Will y en esta ocasión les quiero preparar una excelente salsa que fue siempre y ha sido la favorita de mis clientes aquí en Canadá, el guacamole. Ahora vamos a ver qué ingredientes necesitamos y también qué utensilios vamos a ocupar. Ahora los ingredientes que vamos a ocupar van a ser 4 aguacates, 6 tomates, 2 dientes de ajo, un trozo pequeño de cebolla, un chile serrano. El chile serrano, si lo quieren picante, agréguenselo. Si no, simplemente omítenlo. 3 ramitas de cilantro y vamos a necesitar también el jugo de medio limón. Este lo vamos a usar para evitar que se nos oxide el guacamole. También ocupamos media cucharadita de sal y totopos para probarlo. Y también necesitamos 1,5 litros de agua en una olla. Vamos a necesitar un exprimidor de limones, una cuchara, una espátula, un cuchillo, un machacador, un tazón. En esta ocasión voy a utilizar una licuadora manual, pero también se puede hacer una licuadora convencional o también en un molcajete. Vamos a comenzar con la salsa. Lo primero que vamos a hacer es calentar el agua y lo vamos a poner al máximo. Y vamos a esperar a que hierva. Justo antes que hierva el agua le vamos a agregar el chile y los tomates. Vamos a esperar a que cambien de color. Mientras están listos los tomates, vamos a partir los aguacates. Para abrirlos hacemos este movimiento así nada más. Y le quitamos el hueso. Y hoy corrimos con suerte. Miren qué bonitos salieron los aguacates. Miren, ya cambiaron de color. Si se dan cuenta que ya cambiaron de color. Ahora aquí ya les vamos a apagar. Con lo que queda de caliente se terminan de cocer. Ahora vamos a poner los aguacates en el tazón. Con la ayuda de una cuchara, como ven, queda limpia la cáscara. Y miren, y aquí tenemos los aguacates. Ahora vamos a sacar los tomates que ya cambiaron de color y los vamos a poner en el vaso donde vamos a licuarlos. Ahora les voy a enseñar un truco. A veces no tenemos tiempo de dejar enfriar los tomates, pero en este caso le vamos a agregar agua fría. Esto que estamos haciendo del agua es para bajarle la temperatura y evitar que los aguacates se cosan. Después de 2 minutitos y con la ayuda de una espátula vamos a quitarle el agua que ya le habíamos puesto. Ahora le ponemos los ajos, le ponemos el trocito de cebolla, el cilantro y la sal. Ahora sin agregar agua lo vamos a moler. Esta salsa nos tiene que quedar bien molidita. Ahora le vamos a echar la salsa a los aguacates. Y ahora con la espátula le quitamos lo que nos queda aquí en el vaso. Ahora vamos a partir el limón a la mitad y otra vez a la mitad. Ahora vamos a exprimir el cuarto de limón. Se lo ponemos bien exprimidito. Con eso es suficiente. Ahora por último vamos a machacar los aguacates que ya tenemos en la salsa. Para que quede bien machacado y uniforme, le vamos a dar vuelta al tazón, así miren. Listo. Miren nada más qué delicia. Esto se ve realmente delicioso.
Esta cantidad es perfecta para entre 4 y 6 personas. Y para presentarla en la mesa no podría faltar la ramita de cilantro. Ahora mi parte favorita del video, a probar. Miren nomás, qué delicia. Bien sabroso. Muchas gracias por ver mi video. Recuerden suscribirse, compartir con sus amigos para que me ayuden a crecer este canal. Tengo muchas más recetas que compartirles. Gracias.